Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén teniendo una linda semana. En el video de hoy vamos a continuar hablando de cabello, porque aunque el video de la semana pasada fue un poco como que improvisado porque el tiempo no me dejó salir a hacer vlogs, me di cuenta que fue un video que tuvo un poquitico más de aceptación, así que me dije, bueno, a mí me gusta hablar de cabello, así que ¿por qué no continuar haciendo videos del tema si a mí me gusta? Así que hoy vamos a estar hablando de 8 cosas que no le hago a mi cabello, o dicho de una manera un poco más profesional, 8 prácticas que he suprimido de mi rutina para el cuidado del cabello. Y como les dije en mi video anterior y les voy a estar repitiendo en todos los videos que haga sobre el tema, todo lo que les menciono con respecto al cabello es basado en mi mera experiencia particular. No necesariamente porque me funcione a mí, puede que te funcione a ti, pero puede que ahora mismo tú estés en ese tránsito de aprender a conocer tu cabello y sepas que hay algo que te está fallando, pero no logres identificar qué es. Y lo que yo te pueda compartir aquí puede ayudarte a identificar cuál puede ser la base de tu problema. Y sin hacer muy larga esta introducción, vamos al video. La práctica número 1 que he eliminado de mi rutina para el cuidado del cabello es el uso del secador. Para mí el secado con secador constituía, digamos que un 80% de la razón por la cual se me quebraba el cabello. Como dije en mi video anterior, si no lo has visto, te invito a que te des un saltico y pases a verlo. El uso del secador a mí me ocasiona daños severos al cabello. El pelo se me quiebra, se me hacen horquetillas, se me crea un volumen en el cabello incontrolable e increíblemente me aumenta el frizz. Cuando yo me lavo la cabeza, lo que hago es que dejo que el cabello se me seque al viento. Antiguamente, antes de ser mamá, cuando podía planificarme un poquitico más, lo que hacía era que me lavaba la cabeza temprano en la mañana y en el transcurso del día el pelo se me secaba y por la tarde, pues bueno, me pasaba a la plancha. Ahora que soy mamá, aunque trato de planificarme, casi nunca la vida me deja llevar a cabo la planificación que me hice. La mayor parte del tiempo me lavo la cabeza por la noche cuando el niño se queda dormido. Lo que hago es que me desenredo el pelo, me lo cepillo para que me quede lo más estirado posible y lo envuelvo en una camisa de algodón. Y bueno, al día siguiente, cuando esté completamente seco, pues me paso la plancha. Este paso es verdad que me lleva cantidad de tiempo. A veces pues me toca ir a trabajar con un moñito y el pelo todavía húmedo. Pero prefiero hacerle así antes de aplicarle secador a mi cabello. Porque sinceramente hubo un antes y un después en la salud de mi pelo cuando yo decidí suprimir este paso de mi rutina. Cuando yo terminaba de pasarme el secador tenía pelo regado por todos los alrededores de donde yo estaba parada. No había un mechón de pelo que tuviera todos los cabellos con un tamaño parejo. Tenía que estar constantemente cortándome las puntas porque no vivía con las horquetillas. Y desde que yo eliminé el secador, pues la caída del pelo es la normal. Naturalmente en el ciclo del cabello todos los días perdemos cabello y nos salen cabello nuevo, eso es lo normal. Y pues puedo estar meses sin necesidad de cortarme las puntas. No es menos cierto que cuando me hago tratamientos de hidratación, sí trato de aplicarme un poco de calor al cabello para hacer que el producto me penetre un poco más porque mi cabello tiene muy baja porosidad, por lo que aplicarme calor cuando me estoy haciendo alguna mascarilla me ayuda mucho, pero ese es el único momento en el que utilizo el secador. La práctica número 2 que eliminé de mi rutina fue la aplicación de aceites como tratamiento revitalizante. En muchos videos de cuidado de cabello, especialmente personas que tienen cabello tratado con alisado permanente, se va a encontrar que el día antes de lavarse la cabeza pues se aplican aceites y duermen toda la noche con los aceites en el cabello. Esta práctica puede ser muy beneficiosa para tu cabello, pero en mi caso, como mi cabello tiene una porosidad tan baja, lo que hace es que se satura y al día siguiente tengo que aplicar mi champú 4 y 5 veces para poder quitarme todo aquel aceite que mi cabello nunca absorbió. Y esa excesiva manipulación lo que hace es dejarme el cabello con demasiado frizz. Las personas que tenemos el cabello con baja porosidad, lo que nos sucede es que las cutículas del cabello siempre están más cerradas de lo que deberían y por eso nos resulta tan difícil en el momento de aplicar tratamientos que las sustancias como que nos penetren y hagan el trabajo que deben hacer. Cuando le aplicas aceite a tu cabello, lo que estás buscando es exactamente eso, que las cutículas se cierren y que el cabello preserve la hidratación que tú le aplicaste. Entonces, pues en mi caso eso no tiene ningún sentido porque al yo tener las cutículas cerradas, los aceites no me penetran y lo que me hacen es una costra que es sumamente difícil de quitar y en el proceso de limpieza el cabello lo que se me convierte es en un estropajo. Por lo tanto, cuando me hago mascarillas, especialmente mascarillas caseras, si le voy a incorporar a la mascarilla con aceite, nunca me excedo de la medida de una cucharadita pequeña. Y los aceites que uso son aceite de oliva o aceite de almendras, que son aceites que me es fácil retirarlos del cabello.
No uso ni siquiera el aceite de coco. Yo siempre digo que los componentes de coco realmente le asientan a mi pelo. Dentro de mi rutina tengo varios productos que son de coco. El serum que uso es un serum de coco, pero el aceite de coco es un aceite que es demasiado grueso para las características de mi cabello. Entonces, cuando preparo mascarillas de coco, lo que realmente uso es la leche de coco. Y cuando se trata de aceites y serums, soy más propensa a usarlos por la mañana que durante la noche. ¿Y por qué prefiero usarlos por la mañana en lugar de en la noche? Es porque en la mañana cuando me los aplico lo que estoy haciendo es preparando el cabello para enfrentarse a un ambiente seco. Como les dije antes, vivo en Canadá y a medida que se va acercando el invierno, el clima se va tornando un poco más reseco y por consiguiente el cabello se me reseca más. Entonces lo que hago por las mañanas es que me aplico un poquitico de serum, una cantidad bastante pequeña de medios a puntas, y esto me protege el cabello del clima. Cuando vivía en el Caribe también me aplicaba los serums por la mañana, pero no lo hacía todos los días. A veces incluso podía estar 3 y 4 días sin necesidad de ponerle nada al cabello. Y la práctica número 2 me lleva a la número 3, que es la hidratación y el sellado. El famoso Moisturize and Seals que va a encontrar en todos los tutoriales para cabello desrizado que hay en internet. Y la hidratación y el sellado no es otra cosa que aplicar alguna crema peinadora, loción hidratante, leave-in condition, como quiera que lo llamen en tu país, en el cabello y después sellarlo con algún tipo de aceite. Si eres una persona que le toca batallar día a día con un cabello reseco, pero que además tus niveles de frizz son casi incontrolables y tu cabello tiene una porosidad muy grande, pues la hidratación y el sellado diariamente te va a ayudar 100% con esto. Pero si eres una persona que tu cabello se satura fácilmente con la sustancia que les aplicas, pues la hidratación y el sellado lo que va a hacer es adicionarle al pelo producto que nunca va a absorber, que lo que te va a crear en la cabeza es una costra cochambrosa y vas a acabar lavándote la cabeza antes de tiempo. En muchos tutoriales vas a encontrar personas que hacen esta práctica todos los días, otras que la hacen un día sí, un día no, otras que la hacen cada 3 días, otros que lo hacen el día antes de lavarse la cabeza y bueno, personas como yo que no lo hago nunca porque no me resulta. Hay en internet muchas formas de identificar si tienes un cabello de baja porosidad. La forma en la que yo lo identifico es que mi cabello se satura fácilmente con cualquier cosa que le pongo, por lo tanto soy muy cuidadosa con los productos que me aplico. Y en mi rutina para dormir lo que hago es que me aplico de medios a punta, y esto no lo hago todos los días, lo hago un día sí, un día no, a veces cada 3 días, en dependencia de lo que está necesitando el cabello. Una cantidad mínima de leave-in condition o crema peinadora para mantener un poco el cabello como que hidratado. Y como dije antes, en las mañanas pues me echo los serums para ayudar al cabello en el transcurso del día con el clima seco en el que vivo. Pero la práctica de hidratación y sellado sencillamente no es para mí y puede que tampoco sea para ti. La práctica número 4 que he eliminado completamente de mis rutinas es el co-wash. ¿Y qué es el co-wash? Es otra cosa que lavarte el cabello con acondicionador. ¿Qué pasa? Que el co-wash no es un lavado de cabeza. Es sencillamente una manera de acondicionar el cabello entre lavado y lavado. Esto le funciona a muchas personas que alargan el tiempo de lavarse la cabeza. Personas que, por ejemplo, hacen ejercicio y para no tenerse que lavar la cabeza constantemente, pues refrescan el cabello, el cuero cabelludo con un co-wash. También es una manera pues de aplicarle al cabello algún tratamiento rápido de hidratación, pero no es un lavado de cabeza. Y buscando un poquitico más información para hacer este video, para no pararme aquí simplemente diciendo que esta es mi experiencia personal y como a mí no me resulta pues no lo hago. Me llegué a otros canales de YouTube de personas que considero que son profesionales del tema y leí varios artículos de varios blogs y en uno de los canales de YouTube hubo un muchacho que hizo esta comparación que le encuentro que es la perfecta para establecer la diferencia entre lavarse la cabeza y hacer un co-wash. Y este muchacho decía, es como si te bañaras usando solo loción. Cuando te bañas solo con loción vas a sentir que tu piel está suave e hidratada, pero no está limpia. Pues es lo mismo que sucede con el co-wash. Tu pelo va a estar suave y fresco, pero no va a estar limpio. Puedes realizarte co-wash, pero nunca suprimir el lavado de cabeza tradicional, el de champú y espuma de toda la vida. ¿Y por qué a mí no me funciona? 1. Y la raíz de todos mis males. Tengo mi baja porosidad en el cabello, por lo que aplicar acondicionador en el medio de la semana no me beneficia en nada. Yo me lavo la cabeza cada 7 días. En invierno podría decir que me puedo lavar la cabeza cada 10 días, pero ahora mismo con un niño chiquito
no me funciona lavarme la cabeza entre semanas. Y por lo general mi cabello demora mucho tiempo en secarse. Yo tengo baja porosidad, pero además tengo una cantidad de pelo enorme. Entonces, no podría estar 2 semanas sin aplicarme champú porque no creo que pudiera tolerar 2 semanas de cabello sucio. Y hacerme un co-wash en el medio de la semana pues me va a hacer mantenerme toda la semana con el cabello mojado, lo cual no considero que es saludable para mi pelo para nada. Entonces pues el co-wash es una práctica que es cero en mi rutina. Práctica número 5. Lavarte la cabeza con agua fría. ¿Cuál es el objetivo del agua fría en el cabello? Pues evitar el frizz. Y normalmente se recomienda que en el último enjuague que le hagas a tu cabello, pues lo hagas con agua fría para cerrar las cutículas y que tu cabello retenga los tratamientos de hidratación que le hiciste durante el lavado de cabeza. Y al yo tener un cabello de baja porosidad, las cutículas normalmente están cerradas, por lo que la práctica del agua fría queda sin efecto. Y ese poquitico de calor en el agua con la que me lavo la cabeza hace que mis cutículas se abran un poquitico más y pues los acondicionadores que me aplico pues puedan realizar su función con un poquitico menos de dificultad. Como práctica número 6 tenemos la queratina. La queratina es un tratamiento capilar mediante el cual tú le restauras a tu cabello la queratina que ha perdido con el transcurso del tiempo. Tan simple como eso. ¿Es un tratamiento beneficioso para el cabello? Sí, lo es, porque le estás devolviendo al cabello la proteína que lo compone y que ha perdido en su proceso de envejecimiento. Sin embargo, el proceso en sí de la aplicación de la queratina resulta súper invasivo y agresivo para mi cabello. Y remarco mi cabello porque puede ser que alguien vea este video y en la sección de los comentarios pues me dé toda una explicación de los beneficios de la queratina. Sí, la queratina es beneficiosa, pero para mi cabello ese proceso de secado con secador y después ser planchado a altas temperaturas pues es devastador. Yo me he hecho la queratina 2 veces y una vez me hice la cirugía capilar y terminé al cabo de los meses cortándome el pelo hasta quitarme todo el cabello que tenía el tratamiento. Después del proceso de la queratina mi pelo no es receptivo a nada, ni al mejor champú, ni al mejor acondicionador, ni al mejor tratamiento para suavizar. No me coge ninguna onda, no me coge ningún estilo, es ese pelo lacio, sin vida, pero además la misma grasa natural que me genera el cuero cabelludo se me va como que estancando en la cabeza, que me veo obligado a lavarme la cabeza en menores periodos de tiempo, pero como lo que se recomienda para la queratina son los champús sin sulfato, pues el pelo nunca me queda completamente limpio y caigo en un círculo vicioso de pelo muerto y engrasado que realmente afecta a mi salud mental. Entonces pues yo determiné que la queratina no era para mí. Es como que el alisado permanente no es para todo el mundo, el cabello afro natural no es para todo el mundo, la queratina no es para todo el mundo y dentro de ese mundo para el que no es la queratina estoy yo. Práctica número 7. Alargar los tiempos del desrizado. Vamos a decir que un 80% de los canales en los que se habla de cabello con alisado permanente te van a proponer alargar los tiempos de rizado. Muchas personas te dicen que tratan de alargar el tiempo de rizado a 15, 17, 20 semanas, 6 meses, hasta llevar a hacerse el alisado permanente una vez al año. Y lo que te hacen es que te van enseñando métodos para tú ir suavizando el cabello de nuevo crecimiento y así no tienes que someter tu cabello periódicamente al tratamiento del alisado permanente, que realmente es un tratamiento que es agresivo e invasivo para tu cuero cabelludo y para tu cabello en general. Pero esto no funciona para todo el mundo. En mi caso, cuando yo me tengo que enfrentar a la doble textura del cabello, lo que hago es terminar partiéndome todo el pelo. Porque normalmente el producto que me funciona en el cabello desrizado no es el que me funciona en el nuevo crecimiento. En toda mi carrera artística, de encontrar lo que me funciona y lo que no me funciona para el pelo, no he llegado a hallar un producto que me funcione para las dos texturas al mismo tiempo. El pelo, por supuesto, me gana en volumen, entonces a la hora de recogérmelo empiezo a usar ligas, pero ligas que realmente me sujeten el pelo. Y las ligas son las enemigas número 1 del cabello. Entonces, pues yo, para evitar este martirio, porque para mí se convierte en un martirio tener que lidiar con un pelo con doble textura, pues me realizo el alisado permanente de 10 a 12 semanas. Nunca excedo las 12 semanas para desrizarme el pelo. De hecho, se los digo así, literalmente, a las 12 semanas y un día no me puedo peinar. No me entra el peine ni el cepillo, no importa cuál sea. Ay, se despertó el niño. Bueno, el niño se despertó de su siesta, así que si escuchan un poco de ruido de fondo, música infantil, es que tuvimos que ponerle los muñequitos para que se estuviera tranquilo en la sala mientras yo terminaba de grabar.
Y bueno, les decía, nunca alargo el tiempo de hacerme el alisado permanente un poco más allá de 12 semanas porque literalmente a las 12 semanas y un día no me puedo peinar. No importa que me recomienden el producto mágico para el manejo del cabello afro, no funciona en mí. Y como lidiar con el cabello en esa condición es realmente frustrante para mí, pues yo me hago el alisado permanente a no más de 12 semanas del anterior. Punto. Y como octavo y último punto, y no es menos importante porque lo haya dejado para el final, está el dormir con el pelo suelto. Eso en mi vida no existe. No hay una razón de peso en esta vida que me haga a mí acostarme a dormir sin hacerle nada a mi cabello. El día que yo estoy cansada o con flojera y no tengo deseos de preparar el cabello para la hora de dormir, sencillamente me pongo un pañuelo. Pero por ninguna razón en esta vida yo me voy a dormir así. No hay nada que te dañe, te deteriore y te quiebre más el pelo que la fricción de tu cabello con la almohada al dormir. Y podemos decir que tiempo atrás, en mi vida, yo todas las noches me hacía un torniquete o me hacía unos moñitos. O más bien digamos que era un poco más creativa para protegerme el pelo a la hora de dormir. Hoy por hoy simplemente me hago un moño alto, o sea, me recojo el pelo de esta forma. Lo enrollo de esta manera con un par de ganchitos y o bien me pongo un pañuelo que me protege el pelo entero o una cinta en esta parte de la cabeza. Pero no dejo que mi pelo roce la almohada. Ellos dos no se aman, se detestan, se llevan mal. Son un matrimonio muy mal llevado. Por lo tanto, yo no les permito el contacto. Desde que yo descubrí esto, he reducido grandemente el picotillo del frente. No es menos cierto que aquí adelante siempre vamos a tener pelitos pequeñitos que van creciendo constantemente, eso es normal. Pero si a esos pelitos bebés se le unen los que se te parten con el sueño, el frente de tu cabeza se convierte en un pasto. Y si a la parte posterior de tu cabello la dejas que baile toda la noche con la almohada, pues por la mañana lamento informarte que vas a tener un escobillón. No hay forma humana que de esta manera la salud de tu cabello sea sostenible en el tiempo. No la hay. Así que hazte un favor, recógete el pelo para dormir y ponte algo. No tiene que ser el pañuelo de satín o el gorro de Amazon que cuesta $20. De hecho, ahora mismo lo que yo estoy usando para protegerme el pelo es una chalina. Pero este simple paso sí que hace una diferencia en el cuidado de mi pelo. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Me hubiera gustado en los últimos 2 puntos extenderme un poco más, pero como les dije, se despertó el niño. Y no creo que después de la siesta pueda entretenerlo un poco más de 20-25 minutos en lo que se toma su merienda. Como te dije antes, puede que todos estos aspectos no se adecúen 100% a las características de tu pelo, pero puede que escuchándome sí te des cuenta qué es lo que te está fallando. El proceso del conocimiento del pelo tiene mucho que ver con el ensayo y el error. Por eso yo siempre agradezco cualquier información al respecto, porque a veces en pequeños detalles como estos hay respuestas a problemas que me están haciendo arruinar mi rutina de cuidado completamente. Y como siempre les digo, para mí lo que no le puedo hacer a mi cabello es la clave para lograr tener un cabello saludable la mayor parte del tiempo. Aquí me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana. No olvides de suscribirte, darme un like si te gustó el video y nos vemos en el siguiente. Chao.